siguiente. Las funciones de relación que nos permite determinar dentro de este modelo de relación huésped-bacteria, o sea, hombre-bacteria, ser humano-bacteria. En esta relación constante siempre va a haber procedimientos, va a haber actitudes no solamente del microorganismo, sino también del huésped. Por ejemplo, existen los llamados saprofíticos, son aquellos que viven libremente, sin depender de ningún otro procedimiento, ya sea en materia viva orgánica, inerte, etc. Como también en la flora humana, ustedes van a determinar, van a ver que dentro del intestino, dentro del estómago, dentro de la piel, dentro de una serie de fragmentos histológicos, hay una flora, ¿no? Que están ahí, saprofíticamente, conviviendo. Por ejemplo, en el estómago tenemos Candida albicans, E. coli, algunas cepas de Staphylococcus. En la piel, en el cuero cabelludo. Estos gérmenes son necesarios ahí, porque ayudan a mantener el equilibrio de la flora normal del cuerpo. Y de alguna manera ayudan a ciertas protecciones contra los invasivos o más patógenos. Entonces, esos son los llamados saprofíticos o saprofíticos. Hay otros grupos que se determinan los simbiontes o parásitos, que viven generalmente en la superficie, viven en ciertas estructuras de los seres vivos, incluyendo el hombre, naturalmente, y obtienen sus condiciones nutritivas a partir de ahí, ¿no? Son los famosos simbiontes o parásitos. No causan daño al huésped, más bien se adaptan a esos medios. Y de esa manera van dando ciertas condiciones que le permiten diferenciarse en un momento dado como ahí tenemos, por ejemplo, los comensales, que dan lugar al fenómeno o al proceso del comensalismo, que es un grupo de parásitos que se diferencia en cierta forma frente al huésped y pertenecen a este grupo la mayoría de la flora que tenemos en la mucosa, en la piel, etc. Los llamados mutualismo, que provocan el mutualismo, que es la asociación que traen como consecuencia un beneficio para el huésped, como algunas bacterias gastrointestinales, que son importantes porque ayudan a sintetizar vitamina K, vitamina B, B2, B6, etc. Y finalmente, el tercer grado de diferenciación tenemos el famoso fenómeno del parasitismo. El parasitismo ya viene a ser una asociación que tiene ciertas características perjudiciales para el huésped y que puede alterar los mecanismos de defensa natural, inclusive puede alterar la flora microbiana, que de esa manera va disminuyendo lo que llamamos el equilibrio ácido básico, hidroelectrolítico, y eso conlleva a que se pueda generar algún proceso patológico en algún momento. O sea, pueden desequilibrar la estabilidad, hacer variar el pH, las condiciones mínimas para el desarrollo de estas acciones microbianas. Por lo tanto, entonces, las funciones de relación no son sino una serie de actividades que desarrollan ciertas formas de las bacterias dentro del huésped, susceptible preferentemente. Hay algunos que
son resistentes y no permiten que realicen estas actividades. La siguiente. Bueno. Con el control que tiene. Enséñale cómo es. Enséñale, le reconoce. Infección, poder patógeno y virulencia. Ustedes en toda actividad, desde el primer día que comiencen a evaluar actitudes patológicas o patógenos de un germen, tienen que evaluar sus características más importantes, que le permiten a ese microorganismo ser sumamente patógeno, sumamente virulento, sumamente invasivo, sumamente tóxico, que son las características que rodean a un germen patógeno. Entonces, nacen a partir de ahí las diferentes manifestaciones de esa acción, de esa acción infectante, de esa capacidad patógena, virulencia del germen. Infección, ¿qué cosa es la infección? En dos palabras, no es sino la entrada de un germen, su establecimiento, que lo iremos viendo en todos los microorganismos más adelante, penetra, se localiza a través de su determinante antiquímico y encuentra su receptor celular, se localiza ahí y a partir de ahí, si la defensa natural del huésped no logra derrotarlo, no logra evitar que avance, se va localizando y van colocándose en los órganos más susceptibles, riñón, hígado, pulmones, vía respiratoria, cerebro, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera van buscando sus receptores celulares apropiados. Por ejemplo, los virus de la hepatitis entran por vía oral, a través de un alimento, a nivel de una bebida, ¿cierto? Por vía oral, se localizan en el estómago, pero no se quedan ahí. Finalmente, ¿a dónde se van? Al hígado, al hepatocito. ¿Por qué se van ahí? Los virus de la hepatitis estamos hablando. ¿Por qué? Porque a nivel del hepatocito están los receptores celulares para todos estos virus que producen daño hepático. El virus de la rabia, por ejemplo. El perro, que es uno de los transmisores de la rabia, muerde en el pie, en el talón, en la pantorrilla. Si no se desinfecta inmediatamente en ese momento, el virus avanza, sigue ascendente y finalmente ¿dónde se localiza? En las altas de ambos, en la célula de Purkinje, y ahí se localiza el virus. ¿Por qué se va ahí? Porque ahí tiene su receptor celular. En otro sitio no. Entonces, es lo que llamamos la selectividad celular de los mismos. Cada uno tiene su lugar. Pocos son los que transitan en busca de un lugar apropiado. Poquísimo. La mayoría finalmente se localiza en su lugar de mayor sensibilidad y que tiene su receptor celular adecuado. Y con ello entonces ya vamos hablando de la colonización, su nombre lo dice, empiezan a colonizarse. Disculpe, no voy a parar. Comienzan a colonizarse, llegó una bacteria, en minutos, en segundos ya son 1000, 1.000.000, millones. Entonces ya van formando colonias, van formando estratos, a los cuales hay que actuar sobre ellos. De esa manera ya se estimula la respuesta inmunológica del huésped. El huésped comienza. El ejército de primer lugar, nuestros soldaditos que son polimorfos nucleares, los hematíes,
plaquetas, el complemento, todo comienzan a salir y a evitar que esa sustancia extraña penetre al organismo. Pero algunos logran vencer esa barrera y finalmente se produce la enfermedad. Mientras eso no ocurra, hay síntomas, hay reacciones, hay fiebre, hay secreción de mucos, hay cefaleas, hay una serie de manifestaciones que no son síntomas patológicos, son síntomas que evidencian una entrada del germen, que está tratando de entrar, de localizarse. Dependerá naturalmente de otros factores, factores nutricionales, factores de sensibilidad, personas que de niños no fueron debidamente vacunados, debidamente nutridos, van a ser mucho más susceptibles de la persona que sí lo fue, o que ha llevado una evolución de una calidad de vida mejor. Luego existen los llamados infecciones inaparentes, cuando el parásito, el microorganismo se localiza y además ya va manifestando algunas formas clínicas, algunos signos semiológicos que van determinando especificidad, por ejemplo diarrea, temperatura ya un poco más elevada, que van mostrando que ese germen ya no es un simple saprofítico, un contaminante, ya probablemente un patógeno con características invasivas. Y para eso usted tiene que actuar inmediatamente con el aislamiento del germen, la localización del germen, a través del cultivo respectivo, para que puedan hacer finalmente su tratamiento. Y de esa manera entonces se va aumentando esta reacción. Y finalmente la llamada ya enfermedad infecciosa. Ya ustedes hablan de enfermedad infecciosa, aquella cuyo agente infeccioso sea localizado, ha invadido y se ha localizado finalmente en el determinado sustrato, en el determinado tejido u órgano, y ahí ya va a desarrollar su patología respectiva. Hay algunos que son mucho más invasivos que otros gérmenes son estables, por ejemplo, el estreptococo, el estafilococo, la mayoría entra por vía respiratoria, o algunos van al tejido sanguíneo, ya producen septicemias, mientras que otros se localizan ahí están, ahí hacen su cuadro y no salen de ese circuito, porque ahí tiene su mayor receptividad celular y sus condiciones favorables para que pueda desarrollar finalmente su patógeno. Entonces ya al hablar de germen o de procedimiento o de proceso infeccioso es cuando ya aparecen los síntomas específicos, los síntomas claros y concretos de ese determinado patógeno. Dos palabras que ustedes van a manejar siempre: especificidad y sensibilidad. Especificidad se refiere a las características propias de cada germen. Todos los gérmenes son diferentes, pueden pertenecer al mismo grupo, pero tienen características diferentes. Son específicos para un determinado medio, no para otro. Son específicos para un determinado pH, no para otro rango de pH. Necesitan una temperatura adecuada de 12 grados, 16 grados de incubación, no más, ni menos tampoco. Y por 24 horas, o por 12 horas. Entonces, esas son factores que se les llama factores de especificidad. Y el otro término es sensibilidad. Para que ustedes manejen ya el tratamiento, su antibiótico, su medicamento de elección, con su antibiograma respectivo, salvo en algunos casos ya de vida o muerte, pero su antibiograma
le señalará qué antibióticos, qué medicamentos son los sensibles para ese germen y quiénes son los resistentes para ese germen. Esa es la ventaja del antibiograma hasta el día de hoy, a pesar que ya tiene muchos años. Sigue vigente. Y a veces no usar el antibiograma, salvo en caso de vida o muerte, que el tiempo ya gana, se actúa con el mayor poder bactericida de un determinado antibiótico. Hay que hacerlo de forma razonable, de forma ordenada, para que no se induzca lo que hoy día estamos generando, que es los diferentes grados de resistencia. Lo estamos viendo ya en tuberculosis, por ejemplo, en estafilococo, en algunas cepas de streptococo, que tienen unos grados mayores de resistencia, debido justo a esa indicación irracional, muchas veces, de antibióticos que no se deben aplicar en ese momento. En su momento, cuando hablemos de antibiograma, lo veremos. Entonces, eso es la especificidad, la sensibilidad para poder aplicar correctamente, adecuadamente en el tiempo y en el espacio, ¿no? En forma ordenada y en forma apropiada un medicamento. Los postulados de Koch históricos, imagínense, más de 100 años, Robert Koch junto con Baster crean unos lineamientos que hasta ahora están vigentes y que ustedes los tienen que aplicar en los casos de emergencia, en los casos de epidemias, en los casos de una septicemia, en los casos donde tengan ustedes que actuar rapidito frente a un determinado germen invasor, que son los más rápidos y dañinos en cuanto a invadir rápidamente, y ya no hay tiempo a veces ni para hacer el diagnóstico preliminar. Entonces, Koch crea pues las condiciones que debe tener todo estudio cuando se trate de determinar si es infeccioso o no. Primero, el microorganismo debe encontrarse en todos los casos de la enfermedad. Una septicemia en tejido sanguíneo, en la herida abierta, en una debridación que ustedes están haciendo, una coloración de grano, ahí debe estar el germen. En un hemocultivo de tejido sanguíneo, ahí debe estar el germen. Pero si se está haciendo el estudio y no se encuentra el germen en el fluido sanguíneo, en líquidos cefalorraquídeos, si están ustedes estudiando casos de meningitis, por ejemplo, en la función lumbar negativo no hay germen, está quitándonos peso, soporte científico para determinar si es o no la enfermedad que ustedes están clínicamente estudiando, o en su diagnóstico presuntivo que ustedes están señalando. Segundo, se debe poder aislar y obtenerse el cultivo puro a través de las lesiones, o sea, hacer directamente de la herida abierta, de la úlcera, del tejido, de cualquier pieza, en forma correcta, en forma aséptica en lo posible, y lograr aislarlo. Usted está estudiando estafilococo en el medio de cultivo del Chama, que es el medio selectivo para el estafilococo, que lo veremos en la práctica, debe crecer ahí y obtenerse la colonia amarilla, dorada. Por eso el estafilococo, ustedes en la clínica lo van a conocer mucho como el estafilococo dorado, por ese colorcito típico que tiene de color oro, amarillo limón. Y su medio selectivo es el medio de Chalma, es un medio hipersódico, salino. Entonces, de esa manera se corrobora el aislamiento con
el tipo de lesión que se genera. Tercero, debe reproducirse la enfermedad cuando se hacen las inoculaciones en un cultivo o en un animal de susceptibilidad. Lo que ahora se ha dejado un poco, por ejemplo, en tuberculosis no se hace la prueba del cobayo. Ya hace unos 15, 20 años atrás era obligatorio la prueba del cobayo. Ya no se hace. Ahora el diagnóstico se basa en la baciloscopía y en la coloración de símiles. Por eso que estamos en problemas con la resistencia del bacilo, la famosa drogoresistencia. Somos casi últimos en Sudamérica con Haití. Y una de las causas es, ustedes lo van a comprobar y deben ser minuciosamente preocupados en que debe hacerse la prueba de virulencia cuando está frente a casos relativamente resistentes al tratamiento con la tuberculosis. Ustedes están tratando a su paciente con tuberculosis una semana, 2 semanas, 3 semanas, y hacen su recuento del bacilo y ven que no disminuye, se mantiene el número. Con cruces, precruces. ¿Qué pasa? Seguramente están ya generando una resistencia bacteriana. No ustedes, con el tratamiento que lo han aplicado correctamente, sino las características que se están produciendo dentro del bacilo. El bacilo tuberculoso parece que va mutando también, a veces por el exceso de esos antibióticos. Y la drogoresistencia naturalmente está apareciendo. ¿Cuál era la prueba que nos determinaba la capacidad o el grado de drogoresistencia? La prueba del cobayo. Un cobayito se inoculaba el material patológico 24 horas, se hacía la autopsia, una impronta de hígado, de pulmón, y se coloreaba y se observaba el bacilo de Koch. Se observaba el bacilo de Koch. Ahora se hace la baciloscopía, ya no se hace la prueba de virulencia. Se está recomendando nuevamente que se haga. Cuba lo está volviendo a hacer. Brasil lo está volviendo a hacer. Lo que pasa con la baciloscopía cuando ustedes trabajen en el diagnóstico de tuberculosis, porque es una enfermedad emergente en nuestro país, tienen que estar seguros de la calidad de la muestra. Porque a veces al paciente se le hace un frasquito, rotulado, todo, que traiga su muestra. ¿Qué traes? 10% de fruto y 90% de saliva. Si hace frotis, saliva, no se encuentra nada. No se cumple con la regla de 100 campos, 50 campos, 25 campos. Eso pasa con la muestra fecal, la muestra de orina. El primer chorrito afuera, lavado del meato urinario o de la vagina de la mujer, para eliminar la flora que se acumula durante la noche. Y si no, se arrastra esa flora contaminada, adyacente, y comienzan a aparecer los falsos positivos. Entonces, eso es una característica de pureza en el cultivo o en el animal de experimentación. Y finalmente debe aislarse el mismo microorganismo puro a partir de las lesiones producidas en los. O sea, se hace una autopsia de pulmón, de hígado, de líquido peritoneal en el cobayo, ahí debe encontrarse el bacilo de Koch. Ustedes están formulando su teoría de la relación entre el microorganismo aislado y el que se ha reproducido en el animal susceptible o animal de laboratorio.
Entonces recuerden siempre los postulados de Koch para que ustedes más o menos siempre recuerden qué es lo que hay que corroborar. Cuando estén haciendo escritura y estén describiendo a su paciente con tuberculosis, siempre piensen que puede haber un caso de resistencia bacteriana antes de aplicar su esquema de tratamiento, de acuerdo a la evolución de la tuberculosis en ese paciente. Ya esto está relacionado con diferentes factores que van a determinar la actividad patógena. Esto lo iremos viendo en el camino, pero acá les señalo con una capacidad fisiológica, con una capacidad dinámica de cualquier germen, donde se va a ir demostrando su poder patógeno o patogenicidad, su virulencia, la capacidad de virulencia del germen, su capacidad invasiva, la invasividad, su capacidad toxigénica a través de una toxina determinada de la bacteria. Patogenicidad, virulencia, toxicidad, invasividad. 4 actividades fundamentales del germen sobre cualquier huésped que éste sea y que logre finalmente penetrar. Entonces, todos estos nos va a ir permitiendo para que ustedes vayan evaluando las diferentes características. Un germen puede ser más patógeno que otro, sí. Un germen puede ser más virulento que otro, sí. Más invasivo que otro, sí. Eso dependerá de la capacidad receptiva inmune del huésped y de la capacidad también patógena virulenta del agente causal, del microorganismo, llámese bacteria, hongo, virus, clamidia, protozoario, qué sé yo, de esa capacidad de ese germen. Porque hay gérmenes que son sumamente invasivos, virulentos, que otros que son más lentos. Y a eso se suman también, ustedes tendrán que paralelamente evaluar sus estudios epidemiológicos. El lugar, la zona, es potencialmente más asequible que otra zona. Recuerden ustedes que nuestro país, como les dije, somos un país tropical, subtropical, de valles interandinos, donde pululan los factores transmisores, los zancudos y una serie de artrópodos de importancia que potencian los agentes transmisores de todas las enfermedades que tenemos. Como les mencioné, creo, la clase anterior, ya aumentaron a 25 casos de Zika, ya no solamente en Tumbes, ya aparecieron 2 casos en Piura. Lo que pasa es que no se divulga mucho. Un grave error, ¿no? No se divulga mucho. Los boletines epidemiológicos, a pesar que tenemos una oficina central epidemiológica, no se divulga. Los diarios, la televisión, nos informan de una serie de cosas sin importancia que fomenta un desnivel en la cultura del pueblo, que darle a conocer estas características. Pero realmente el médico, la enfermera, los profesionales de salud está bajo su responsabilidad vía educación sanitaria, decirle la verdad a la población, no mentirles, decirle las consecuencias, los peligros, la manera como evitar, cómo prevenir estas cosas. Entonces, todo ello nos lleva pues
a tener como referencia que todo proceso llamado enfermedad no es sino el número de patógenos que ingresan, es importante. En una invasión microbiana es importante que hayan entrado 50, que haya entrado 1 millón, naturalmente. Muy diferente a lo que se produce ya una vez dentro. Naturalmente que ese número de patógenos, cualquiera sea este, tiene que tener la capacidad virulenta adecuada. Si no tiene la capacidad virulenta adecuada, no va a ser tan rápida la diseminación. O también va a depender del grado de resistencia o de inmunidad del huésped. La estructura tanto fisiológica, fisiopatogénica del huésped también va a crear los factores de resistencia para que eso sea o no sea sumamente agresivo en cuanto a las características mínimas. Ahora, naturalmente esta virulencia, como le decía, varía, como nos estaba mencionando. Dependerá del germen, dependerá de la cepa, de la característica. Por ejemplo, en la Escherichia coli, como vamos a ver más adelante, tenemos de la E. coli 1 hasta la E. coli 14. Ya está apareciendo por ahí un nuevo tipo que parece que es la E. coli 15. Y hace 2 años que están haciendo los estudios clasificatorios. Entonces, entre las cepas van variando, así como el ser humano. Somos iguales fisiológicamente, anatómicamente, morfológicamente, pero genéticamente somos completamente diferentes. Tenemos el mismo número en nuestro genoma, el mismo número de cromosomas, la estructura de la formación de nuestro cromosoma. Sin embargo, en la ubicación de las diferentes estructuras de los genes varía. Ello es la razón por la cual una persona tiene 10 personas sufrieron tuberculosis o fiebre tifoidea, pero en los 10 no se manifiestan los síntomas iguales. Uno con el resto van a ser diferentes, entre ellos va a ser diferente. Uno con más secuelas, otro con menos secuelas, otro con un periodo de tiempo menor o mayor, complicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, todo ello van dando lugar pues a lo que se va produciendo en estos momentos en el mundo microbiano, las famosas mutaciones. Ya veremos más adelante los virus y ciertas bacterias que ya tienen la capacidad de mutar. Los virus son mutagénicos por excelencia, naturalmente. Vamos a ver cómo, por ejemplo, hasta ahora no se puede estabilizar la vacuna contra la hepatitis, contra la influenza o gripe, porque son de un año a otro muta el virus, cambia. Los herpes y muchos otros géneros virales. Todo ello entonces nos puede dar lugar a una serie de procedimientos que se pueden hacer en diferentes animales de experimentación para ir determinando este grado de susceptibilidad. Puede hacerse resiembras o pasajes, que llamamos, que lo hacemos en laboratorio, para ir manteniendo nuestro cepario. Vamos haciendo los pasajes de una cepa a otra, haciendo las resiembras o haciendo los pases de una cepa a otra, cambiándole de medio, fortaleciendo su medio,
porque si se agota sus nutrientes, el germen desaparece. Entonces, todo ello ya se va manejando, y una de las aplicaciones de este manejo permanente, constante de cepas, es lo que constituye hoy día la base para el estudio de las vacunas. Inclusive ahora que ya se está trabajando la mayoría de vacunas con gérmenes vivos, ya están quedando en la historia las vacunas a germen muerto o atenuado. Casi el 95% de vacunas actuales son a germen vivo. Y para ello hay que trabajar con mucha delicadeza, con mucha profesionalidad, con mucho conocimiento y con la debida protección frente a estas cepas, que son, repito, vivas, para ir atenuándolas y de esa capacidad, y de esa forma, no quitarles su capacidad antigénica, que generen el cuadro, pero que no produzcan enfermedad. También ya hoy en día se puede medir los grados de virulencia, ¿no?, en diferentes grados, y ya se ha establecido, por ejemplo, que la dosis mínima letal en todo proceso infeccioso es 50%, o sea, la dosis letal es 50%. Hacia arriba produce generalmente la muerte, hacia abajo puede ser atenuada, actuando rápidamente, actuando prontamente. Ese factor letal usted lo puede disminuir. Por eso yo siempre digo, cuando esté en emergencia, especialmente con pacientes en cuidados intensivos, tienen que actuar con rapidez, porque frente a ustedes está esta dosis. El germen tiene una dosis letal, llega a esa dosis, es sumamente complicado que ustedes puedan revertir el cuadro, porque eso se agrega a otras complicaciones, otros gérmenes, entra un anaeróbico ahí y se pierde en ese aspecto. Bien. Ya vamos a ir en el camino hablando de microorganismos patógenos y oportunistas. Dos términos diferentes, no hay más. O son patógenos o son oportunistas. Acá no entran los gérmenes de la flora normal, de la flora microbiana normal, porque no son patógenos, son beneficiosos, pero sí los patógenos, 100%, virulentos, invasivos, tóxicos, etc., que poseen el agua. Y los oportunistas, esos que están ahí al acecho, atrás. Por ejemplo, en SIDA, el retrovirus en realidad no produce finalmente la muerte del paciente, sino que va afectándose la inmunidad celular, va disminuyendo. Cuando comienza a pasar del 50% hacia abajo, los linfocitos T8, el paciente está expuesto a cualquier invasor saprofítico. Uno de ellos, el tuberculoso, el Candida albicans, el Cryptosporidium y una serie de otros protozoarios, entran y le producen la muerte a base. ¿Por qué? Porque la defensa básica, que son los linfocitos, se fueron abajo. Usted, mientras tenga a su paciente por arriba del 50% de su cadena de linfocitos, controlado. Entonces, esos son oportunistas, que hablaremos también algunas clases sobre ello, dando lugar a los patógenos verdaderos o estrictos, aquellos que tienen todos los requerimientos, tienen la capacidad de colonizar cualquier proceso interno, externo, sea endógeno, exógeno, etc. Tienen la característica
de una fuente exógena que es transmitido por contagio con otros enfermos, con otros vectores, con otros transmisores. Esta acción patógena es debidamente también creada por otros factores que son elaborados, son creados por los mismos microorganismos, que son generalmente la toxina. Por ejemplo, tétano. Cuando usted esté frente a un caso de tétano, tiene que actuar bloqueando inmediatamente, aplicándole el toxoide, que no es sino la antitoxina contra la toxina del tétano, inmediatamente, al margen de lavado, etcétera, etcétera. Es neutralizar la toxina. Igual en otro tipo de bacterias, salmonella, leprotios, pesticidas, muchos otros agentes. Y también entonces, finalmente, evitar, ¿no?, producir enfermedades infecciosas con otras características, o sea, generar algunos efectos colaterales que permitan pues determinar o la aparición de otras características patógenas que van a potenciar finalmente estos cuadros. También tenemos los llamados patógenos potenciales u oportunistas. Estos son los que hemos señalado, están en todo nuestro sistema orgánico, especialmente en la parte interna, estos están ahí, pero en algún momento que nuestro sistema inmunológico se ve disminuido o complicado por otros agentes de menor intensidad en cuanto a su patogenia, ellos entran ahí. Y por eso se le denomina patógenos potenciales, que de alguna manera también son oportunistas y que pueden permanecer en forma pasiva, pero que pueden en algún momento tener modificaciones, ya sea a nivel endógeno o exógeno, y producir pues una modificación, una alteración, no solamente en la flora normal, sino en algunas otras sustancias que van alterando el pH de la piel, el pH digestivo, el pH de cualquier otro órgano que pueda ser afectado. También puede hacer que esta acción patógena puede generarse por algún déficit, como hemos señalado antes, de los factores inmunológicos, y finalmente pueden producir algunos cuadros clínicos atípicos que no se manifiestan claramente. Esos son los que ustedes lo van a encontrar siempre como los cuadros atípicos, los cuadros asintomáticos, más mayormente asintomáticos. Usted espera el síntoma del paciente, pero no se presenta o están enmascarados. Pero para eso usted tiene que inmediatamente hacer su diagnóstico diferencial, su diagnóstico colateral, con otras palabras, con su perfil sanguíneo, su perfil fijo, su perfil hepático, en fin, dependiendo qué probabilidad está manejando referente al cuadro infeccioso que se está generando. Tenemos los llamados parásitos intracelulares y extracelulares. Eso lo vamos a ver ampliamente en la parte de parasitología y también en la parte de hongos especialmente, donde nos dan las características de las bacterias a nivel extracelular, ¿no? Tienen una mayor capacidad de multiplicación, y las llamadas bacterias intracelulares, que pueden ser facultativas, pueden ser estrictas, ¿no?, de acuerdo a las características, cómo se mueven dentro del sistema sanguíneo, el sistema digestivo, en fin, dependiendo de cómo
se van adaptando o se van localizando en sus receptores celulares respectivos. Las intracelulares, las bacterias intracelulares solamente pueden multiplicarse dentro de las células. Son exclusivamente intracelulares obligadas, mientras que otras pueden estar fuera de las células, pero necesariamente tienen que contar con un vehículo de transmisión, un vehículo de penetración y de localización finalmente. Porque ahí tenemos la fagocitosis, como lo vamos a ver en la parte inmuno, como los fagocitos están ahí al acecho inmediatamente para destruirlos, para eliminarlos. Y de esa manera casi no pueden lograr salir frente a eso. Esto ya es un complemento de una cosa que lo vamos a ver en la práctica. Medio de cultivo, coloraciones, todas esas cosas lo vamos a ver. Solamente estos unos cuadros anteriores, ¿no? Para que se vea el metabolismo bacteriano, la respiración anaeróbica, ¿no? En presencia o en ausencia de oxígeno, también lo veremos en nuestra práctica. La fermentación, que es esto, producto de una serie de mecanismos bioquímicos, que ustedes lo han hecho en bioquímica, una parte, para determinar esas características, los requerimientos que hemos señalado, las variaciones del pH, su temperatura, la presencia de CO2, todo. Todos estos son mecanismos que lo iremos haciendo en la práctica. Solamente les menciono acá las variaciones de requerimiento de los nutrientes. Unos son más exigentes que otros, unos necesitan aminoácidos, otros no, unos necesitan hidrato de carbono, otros no, y así sucesivamente. Los requerimientos ya a nivel de fuentes, fuente de azufre, fuente de fósforo, iones metálicos, los factores de crecimiento que van a dar lugar a todas las características. Para que ustedes conozcan ahí, solamente de una revisada de la acción aeróbica, anaeróbica, la facultativa, ¿no? La facultativa, los indiferentes, ¿no? En función de la utilización del oxígeno, las características más importantes. Ahí las enzimas, factores importantes, ya ustedes lo van a estudiar en bioquímica. Sin embargo, en medicina, sobre todo en la enzimología, que hoy en día forma parte no solamente de los diferentes conceptos a nivel de pediatría, a nivel de diferentes mecanismos gineco-obstétricos para ver los requerimientos nutricionales, básicamente tanto antes como después el parto, por decir, donde las enzimas juegan importancia. Como ustedes ven ahora, se habla mucho ya de la intolerancia a ciertos componentes de la leche, por decir. Sin embargo, el mercado nos está invadiendo una serie de productos artificiales y que están generando, eso mayormente no lo divulgan, están generando una serie por la aparición de diferentes nuevos cuadros alérgicos por esta suplencia que no es lo mismo que el factor natural. Entonces, enzimas importantes, la que les he señalado. ¿Ya? Ahí la oxidoconductasa, la transferasa, la hidrolasa, la liasa, la isomerasa, la ligasa, etc. Sus aplicaciones importantes, sus reacciones más sensibles, etc.
Todo eso lo vamos a ver cuando vayamos avanzando en el estudio de cada uno de los géneros microbianos especiales. Ahí está, ya les he mencionado los postulados de Koch, las características, su vigencia que tiene. Ya. Generales de la fisiología bacteriana, repito todo.